Muy buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de los diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas y con fundamento en los artículos 1, 2 y 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones de pleno de este tribunal, siendo las 12 horas del día 12 de mayo del año 2022 y encontrándonos reunidos en este salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo a nuestro secretario general de acuerdos, proceda por favor a pasar la lista de asistencia. Y con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento al anterior y al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos aquellos acuerdos que se tomen en ella, por lo que se instruye al secretario general de acuerdos para que se dé lectura al orden del día programado para la presente. Adelante, secretario. Sí, gracias. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión pública ordinaria del 4 de mayo del año en curso. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos de resoluciones a discutir, consistentes en, primero, proyecto de resolución interlocutoria de incidente de incompetencia, dictado en el juicio de nulidad 087, diagonal 2021, diagonal 1 romano-A, promovido por las autoridades demandadas, presidente municipal y síndico segundo, ambos del Republicano Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, en cuyo proyecto se propone confirmar la competencia en favor de la primera sala unitaria de este tribunal para conocer del juicio. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El segundo es un proyecto de resolución a recurso de revisión, dictado en el juicio de nulidad 008, diagonal 2021, diagonal 2 romano-A, cuya instancia fue promovida a nombre de la parte actora y en cuyo proyecto se propone confirmar la sentencia definitiva recurrida del 4 de enero de 2022, dictada por el magistrado titular de la segunda sala unitaria. La ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El tercero es un proyecto de resolución interlocutoria de liquidación, dictado en el juicio de nulidad 015, diagonal 2017, diagonal 3 romano-A, cuyo juicio fue abierto en contra del gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Consejo de Desarrollo Policial de las instituciones de seguridad pública, en cuyo proyecto se propone cuantificar en cantidad líquida el monto de la condena determinada en la sentencia definitiva del 25 de abril de 2019 por el periodo comprendido del 26 de abril de 2019 al 21 de enero del año 2022. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 4 proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir, consistentes en el proyecto de acuerdo de pleno dictado en el juicio de nulidad 033, diagonal 2020, diagonal 1 romano-A, recaído un escrito de desistimiento promovido dentro de la instancia del recurso de revisión interpuesto previamente en contra de una sentencia definitiva pronunciada por la primera sala unitaria, proyecto en el que se propone requerir a la demandante para que ratifique en el plazo de ley concedido el desistimiento presentado respecto del recurso referido, con el apercibimiento del respectivo en caso de no hacerlo. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente es un proyecto de acuerdo de pleno dictado en el juicio de nulidad 013, diagonal 2021, diagonal 1 romano-A, recaído también a un escrito de desistimiento promovido dentro de la instancia del recurso de revisión interpuesto previamente en contra de una sentencia definitiva pronunciada por la misma primera sala unitaria, proyecto en el que se propone requerir a la demandante para que ratifique en el plazo de ley concedido el desistimiento presentado respecto al recurso referido, con el apercibimiento de ley respectivo en caso de no hacerlo. La ponencia se encuentra a cargo también de la presidencia. El siguiente
También es un proyecto de acuerdo de pleno dictado en el juicio de nulidad 027, diagonal 2021, diagonal 3 romano guión A, recaído igualmente a otro escrito de desistimiento promoviendo dentro de la instancia el recurso de revisión que fue interpuesto previamente en contra de una sentencia definitiva pronunciada ahora por la tercera sala unitaria. Proyecto en el que igualmente se propone requerir a la demandante para que ratifique en el plazo de ley concedido el desistimiento presentado del recurso de revisión mencionado con el apercibimiento del respectivo en caso de no hacerlo. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El último proyecto de acuerdo jurisdiccional corresponde a un acuerdo de pleno relacionado con el juicio de nulidad 042, diagonal 2020, diagonal 1 romano guión A, dictado en auxilio del Poder Judicial de la Federación con motivo de una solicitud de suspensión en amparo directo promovida por la quejosa Republicano Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, en cuyo proyecto de acuerdo se propone negar la suspensión de la ejecución del acto impugnado solicitada en el amparo directo citado. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente punto del orden del día es el punto número 8 de asuntos administrativos, en el que no se tienen asuntos programados a tratar. El siguiente es el punto número 9 de asuntos generales, en el que tampoco se tienen asuntos a tratar, mientras que el último punto del orden del día es el punto número 10, que corresponde a la clausura de la sesión. Cabe precisar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, correspondientes al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han quedado debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día referido. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Secretario, tomamos votación en forma económica, por favor. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? A favor. A favor. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día de esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. Y en desahogo del punto número 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura del acta de sesión pública ordinaria del 4 de mayo del año en curso, toda vez que esta misma fue circulada con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, por favor, tomamos votación en forma económica. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aceptación de dispensa de la lectura del acta de sesión del 4 de mayo del año en curso, así como respecto de la aprobación de su contenido? A favor. A favor. Sí. Le informo, magistrado presidente, que tanto la dispensa de lectura del acta solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido del acta de sesión pública ordinaria del 4 de mayo del año en curso, instruyendo a nuestro secretario general de acuerdos informe al Pleno. Informe al Pleno. ¿Cuál es el siguiente punto del orden del día, secretario? Sí, magistrado. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos de resoluciones a discutir. El primer proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de incidente de incompetencia dictado en el juicio de nulidad 087 diagonal 2021 diagonal 1 romano guión A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria, por lo que en este momento cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Edgar Uriza Lanís. Gracias, don magistrado presidente, con su permiso. Como ya lo dijeron, este incidente está dentro del expediente 87 de anual 2021, diagonal 1-A, y este deviene como antecedente de una demanda de nulidad por negativa ficta recaída una solicitud de pago de unas facturas que se le hicieran al Ayuntamiento de Tampico por parte de la olla actora. En ese sentido, se le da entrada a la demanda, se emplaza a la autoridad y esta en su contestación e interpone el presente recurso de incompetencia, señalando que somos incompetentes en virtud de que no se dio no se cumplió con lo que señala la ley de adquisiciones
del Estado y los ayuntamientos con respecto a las formalidades de llevar un contrato con respecto a dichos servicios. Sin embargo, cabe señalar que si bien es cierto, no se presentó un contrato, solicita diversas pruebas para acreditar su dicho, y este no es el momento para señalar la idoneidad, si cumple o no cumple, en virtud de que señala la autoridad que esta competencia debería de ser en un juzgado civil, en virtud de que se rige por relaciones de coordinación, más no las de las reglas del administrativo. Sin embargo, cabe señalar que bien lo señala la actora, fue fue un pedido que se le hicieron y no una licitación. En ese sentido, la obligación de un contrato por escrito es de la propia autoridad, por lo que en este momento no estamos en aptitud de ello, y sin embargo sí cumple con los requisitos que señala el 4 de la ley orgánica con respecto a la negativa ficta dada por la autoridad a ese requerimiento, por lo que se propone la competencia de este tribunal para resolver ese asunto en definitiva ya en sentencia. Es cuanto. Bien, gracias, magistrado. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto de lo expuesto por el titular de la Sala 1? Estoy de acuerdo con el sentido que está proponiendo el magistrado Luis. Bien. Considerando se encuentra suficientemente planteado, discutido este asunto, secretario, por favor, procedemos a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de incidente de incompetencia, recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Lanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de incompetencia dictada en el juicio de nulidad 087 diagonal 2021 diagonal 1 romano guión A. El segundo proyecto corresponde a una resolución de recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 0088 diagonal 2021 diagonal 2 romano guión A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que en este momento cedo el uso de la palabra al magistrado titular de la segunda sala, Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Adelante, magistrado. Agradezco, presidente, magistrado presidente, el uso de la palabra. Efectivamente, estamos hablando de una resolución a un recurso de revisión dentro del expediente 008 diagonal 2021 diagonal 2 romano guión A, donde básicamente les comento como antecedente de que hay una resolución administrativa de fecha 27 de enero del 2021 dictada por el director general de mercados del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, al considerar que los conceptos de impugnación a través del cual la hoy recurrente impugna a través de este juicio, y básicamente lo que se resolvió ciertamente fue a través de una sentencia del 4 de enero del 2022, donde se declararon infundados e insuficientes los agravios expuestos por la hoy recurrente. En ese sentido, en contra de esa sentencia, insisto, del 4 de enero del 2022, se interpone el recurso de revisión, el cual ciertamente lo propone bajo los siguientes argumentos. La recurrente plantea el siguiente agravio: señala que la sentencia definitiva de fecha 4 de enero del 2022 le causa agravio al considerar que en la misma la Sala del Conocimiento no analizó ni argumentó la improcedencia de la prueba consistente en el levantamiento arquitectónico realizado por el arquitecto Luis Alberto de León Covarrubias por medio de prueba con el que, según su apreciación,
se acredita que los tramos asignados en el actual mercado municipal no tienen la misma ubicación de los que gozaban en el mercado demolido. ¿Sí? Refiere además la recurrente que dicha prueba se ofreció con el objeto de ver la referencia de ubicación entre los tramos de de la parte actora según el recibo de pago de piso de fecha 13 de noviembre del 2015, donde supuestamente fueron asignados en la resolución impugnada, señalando que en dicho levantamiento arquitectónico se aprecia la ubicación más favorable de los locales que se encontraban en el mercado. La propuesta de resolución por mi parte, estamos hablando de que lo que se propone es confirmar la validez de la sentencia definitiva de fecha 4 de enero del 2022, acorde a los siguientes razonamientos. Los agravios que se propone la recurrente en su escrito recurso de revisión resultan fundados parcialmente en virtud de que del análisis a la sentencia recurrida no se advierte que la segunda sala haya realizado pronunciamiento alguno sobre el medio de prueba que se refiere, me refiero al levantamiento arquitectónico. Sin embargo, resulta inoperantes e insuficientes para revocar la sentencia recurrida, toda vez que dicha circunstancia no afecta a sus intereses, pues teniendo a la vista el referido medio de prueba consistente en el levantamiento de arquitectónico realizado por el arquitecto antes mencionado, de su análisis se advierte que aún valorando dicho medio de prueba y pronunciándose sobre el mismo, en nada variaría el sentido de la sentencia pronunciada por la segunda sala unitaria. Lo anterior, en virtud de que esta segunda sala se pronunció sobre el fondo del asunto, pues al analizar la resolución impugnada de esta, se advirtió que la autoridad municipal reconoció el derecho a la hoy actora respecto de 6 lugares que ocupaba en el antiguo mercado municipal. Esto por haber cumplido con los extremos de los artículos 31 y 32, incisos A, B, C, E y G del Reglamento de Mercados de Tampico, para el otorgamiento de las concesiones respectivas, y emitió dictamen favorable para dicha recurrente, manifestándole que se encontraba disponible igual número de locales en el nuevo mercado municipal, es decir, en los tramos 9, 10, 11, 12, 13, 14 del pabellón E3 en planta baja, autorizando el giro comercial, entre otros, de zapatería. En ese sentido, si la sala de conocimiento no realizó pronunciamiento alguno sobre el medio de prueba consistente en el levantamiento arquitectónico, ello no afecta a los intereses de la recurrente, pues en el caso que se hubiese pronunciado al respecto, resultaría insuficiente para acreditar los extremos de su acción, toda vez que se le tiene reconocido el derecho de las concesiones respecto a los locales que se han mencionado. En resumidas cuentas, lo que se propone a este pleno es confirmar ciertamente el sentido de la sentencia dictada el día 4 de enero del 2022, declarando ciertamente como fundados pero inoperantes e insuficientes para revocar la sentencia definitiva emitida por la segunda sala de este tribunal. Es cuanto, presidente. Gracias por lo expuesto, magistrado. Magistrado Edgar Uniza Alanís, ¿algún comentario al respecto de lo expuesto? Sí, magistrado presidente, gracias. En esta resolución de recurso, pues la verdad que cabe señalar que la actora en el presente recurso no señala debidamente los agravios con respecto a cada uno de los puntos que se resolvieron en la sentencia, y nada más se aboca a señalar que no fue debidamente estudiada una prueba documental que presenta. En ese sentido, la misma, como bien lo señala el magistrado ponente, resulta insuficiente para poder cambiar el sentido de la resolución, ya que, como bien lo señala el propio artículo 95 en su última parte, pues el recurrente en este recurso deberá expresar los agravios que le causa la sentencia, es decir, deberá señalar cada punto de la resolución que le cause agravios. Sin embargo, diverso a ello, solo se limita a señalar que no le fue debidamente estudiada una prueba, con lo que considero y voy de acuerdo que, aunque se valorara la prueba
esta resultaría insuficiente para poder cambiar el sentido de la resolución. Es cuanto. Muchas gracias. Quisiera solamente, me permitiera hacer uso de la palabra, efectivamente, Adelante. tal y cual como lo comenta el magistrado Uriza, hablamos básicamente de dos estadios procesales, específicamente la sentencia definitiva, que a través del recurso de revisión tiene el derecho, la parte actora en este caso, de impugnar el sentido de la sentencia. Partiendo de esa base, analizándose debidamente el escrito de recurso de revisión, ¿sí?, se concluyó específicamente que solamente estaba como agravio, señalando como agravio la no valoración de una prueba que ellos habían aportado dentro de lo que era la demanda. Partiendo de esa base y de acuerdo a la ley, nos concretamos a estudiar específicamente el agravio expuesto y llegamos a la conclusión de que no atacaba propiamente el sentido de la sentencia misma, sino que solamente refería a que no se le valoraba o se le había valorado esa prueba. Partiendo de ahí fue como se dio el resultado del sentido, o llegamos a la conclusión del sentido de confirmar la validez de la sentencia propiamente del 4 de enero del 2022. Es cuanto. Gracias, magistrado, por su aportación. Sí. Y considerando se encuentra suficientemente discutido y planteado el asunto en mención, secretario, por favor, procedemos a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución a recurso de revisión, recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución a recurso de revisión dictada en el juicio de nulidad 008/2021/2 romano-A. El siguiente y último proyecto de resolución jurisdiccional a discutir corresponde a un proyecto de resolución interlocutoria de liquidación dictado en el juicio de nulidad 015/2017/3 romano-A, cuya ponencia se encuentra a mi cargo, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del proyecto. Bien, este asunto que nos ocupa tratar versa sobre la resolución de un incidente de liquidación promovido por la parte actora, y para ello considero oportuno traer los siguientes antecedentes a la vista. Primer punto, mediante sentencia definitiva de fecha 25 de abril de 2019, se condenó al gobierno del estado de Tamaulipas el pago de diversas prestaciones en favor del actor incidentista en este caso, por la cantidad total de 923,800 pesos con 20 centavos, misma que esta ya causó firmeza. En segundo plano, tenemos que en fecha 21 de enero de 2022, la autoridad demandada realizó el pago condenado de la sentencia definitiva referida, tal como se advierte en el acta de entrega de cheque, visible a foja 795 del expediente en mención. Por otra parte, en este sentido y a efecto de actualizar la condena hasta que se cumplió debidamente con la sentencia, la parte actora promueve un incidente de liquidación dentro del juicio, donde presentó su plantilla de liquidación. Sin embargo, esta no se consideró, toda vez que realizó las cuantificaciones por el periodo comprendido del 26 de abril del 2019 al 31 de enero de 2022. Sin embargo, el 21 de enero de 2022 es la fecha en la que se cumplimentó la sentencia definitiva, por lo que es desde esa fecha en la que se dejó de actualizar su condena. Asimismo, es importante señalar que el gobierno del estado de Tamaulipas pretendió presentar una planilla de liquidación. Sin embargo, al resultar esta extemporánea, la misma no fue tomada en cuenta para resolver la presente actualización de condena. Por lo tanto, nuestra sala realizó un cómputo de todos los elementos necesarios para actualizar y calcular esta plantilla, los cuales daré
en este momento lectura. De salarios diarios, 192,407 pesos con 40 centavos. Canasta básica, 34,615 pesos. Capacitación y becas, 19,036 pesos con 80 centavos. Gratificación de policía acreditable, 214,217 pesos con 40 centavos. Prima vacacional, 11,776 con 50 centavos. Y de aguinaldo, 29,442 con 30 centavos. Dándonos un total de 501,495 pesos con 40 centavos. Por lo anteriormente expuesto, se propone a este pleno determinar como procedente el incidente en mención, condenando al gobierno del estado de Tamaulipas a que pague al actor incidentista, en este caso, la cantidad de 501,495 pesos con 40 centavos por la suma de las prestaciones que anteriormente se mencionaron como cálculo de lo que el incidentista está tiene en mención y en juego en este presente incidente. Por mi parte o por parte de la sala 3 es todo en cuanto a la exposición de motivos para el planteamiento de este incidente de liquidación y le pregunto al magistrado Edgar Uriza si tuviera algún comentario al respecto de lo anteriormente expuesto. No, ninguno. Bueno, nada más es señalar efectivamente que lo que se proponía variaba nada más en algunos días. Sin embargo, coincido con la apreciación que se tuvo para la debida cuantificación con respecto a la temporalidad que debe de señalarse. Esto. Gracias, magistrado Edgar. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto? Pues creo que le asiste la razón al incidentista de que, si bien es cierto, se estableció una cantidad de liquidación dentro de una sentencia, esta no se fue cumplida dentro del plazo que establece la ley, y que automáticamente eso genera la actualización de esas cantidades específicas ya determinadas en una sentencia. Entonces, partiendo de esa base, pues es un derecho que le asiste, insisto, y que nosotros como tribunal debemos de reconocer, calcular las diferencias que se establezcan, y pues bueno, la autoridad deberá de tomar nota en este tipo de casos, porque pues sale más afectada el no liquidar, el no pagar a tiempo, que el estar actualizando estas cantidades, que al final de cuentas, bueno, insisto, es un derecho que le corresponde a la parte actora. Concuerdo con la apreciación del magistrado Jesús Gerardo Aldape. Hay ocasiones en donde por no pagar a tiempo los gastos o las cantidades se elevan demasiado y en un futuro se van haciendo cada vez más grandes. Entonces, considerado se encuentra suficientemente discutido el asunto en mención, podremos proceder, por favor, secretario, a tomar la votación correspondiente. Sí, respecto del proyecto de resolución interlocutoria de liquidación, recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Por el proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de liquidación dictada en el juicio de nulidad 015/2017/3 romano-A. Y una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario, por favor, proceda a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. Sí. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 4 proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir. Los primeros 3 proyectos de acuerdos jurisdiccionales programados para su discusión en el orden del día de la presente sesión
corresponden al mismo tema, por motivo que le propongo su estudio y propongo el estudio y resolución conjunta. Si no existe ningún inconveniente, compañeros magistrados, pudiéramos versarlo de esa manera. Sí, no estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Gracias, magistrados. Secretario, por favor, proceda a dar cuenta de los antecedentes de los proyectos dictados en los juicios de nulidad 033, diagonal 2020, diagonal 1 romano-A, 013, diagonal 2021, diagonal 1 romano-A, y 027, diagonal 2021, diagonal 3 romano-A. Sí. Los antecedentes son los siguientes. En los 3 expedientes mencionados, en fechas previas fueron emitidas por las salas unitarias a quienes correspondió su trámite y resolución, en cada uno de ellos sentencias definitivas, en contra de las cuales se promovió a nombre de la demandante el recurso de revisión establecido en el artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas. Posteriormente, mediante escritos ingresados en la oficialía de partes de este tribunal, comparece en cada uno de tales expedientes el mismo promovente de los recursos de revisión comentados, presentando desistimiento de dichos medios de defensa. Atento al anterior, toda vez que el último párrafo del artículo 96 bis de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Tamaulipas extiende la aplicación de las causales de sobreseimiento del juicio contencioso administrativo a la instancia del recurso de revisión, y el artículo 15, fracción primera de la referida legislación contenciosa establece que la procedencia del sobreseimiento por desistimiento del demandante, condicionándolo a su ratificación personal ante la sala unitaria o anexando la manifestación de la ratificación del desistimiento ante fedatario público en plazo de ley respectivo. Por tal motivo, propongo a este Pleno requerir en cada uno de los 3 expedientes citados a la demandante para que en el plazo de ley correspondiente acuda a la sala unitaria en que se encuentre radicado el expediente para ratificar el desistimiento de los recursos de revisión, o en su defecto para que anexe manifestación ante fedatario público de la ratificación del desistimiento del recurso referido con el apercibimiento de ley correspondiente. Se abren a discusión los presentes proyectos de acuerdos jurisdiccionales. Magistrado Edgar Uriza Alaniz, ¿algún comentario al respecto? No, ninguno. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto? Totalmente de acuerdo con los... Por mi parte estamos exactamente igual, completamente de acuerdo, ya que los 3 expedientes acuerdos son en el mismo sentido y considerando se encuentra discutido y obviamente planteado suficientemente el tema, procedemos por favor a tomar la votación correspondiente, secretario. Sí. Respecto de los proyectos de acuerdos jurisdiccionales dictados en los juicios de nulidad 033, diagonal 2020, diagonal 1A, 013, diagonal 2021, diagonal 1A y 027, diagonal 2021, diagonal 3A, recién expuestos por su ponente, magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor. A favor del favor. proyecto. Okay. Le informo, magistrado presidente, que los proyectos sometidos a consideración del Pleno, recién citados, cuentan con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, la votación declaro aprobados por unanimidad de votos los acuerdos jurisdiccionales dictados en los expedientes 033, diagonal 2021, diagonal 1 romano-A, 013, diagonal 2021, diagonal 1 romano-A, y 027, diagonal 2021, diagonal 3 romano-A. Por otra parte, el último proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al citado en el juicio de nulidad 042, diagonal 2020, diagonal 1 romano-A, en auxilio del Poder Judicial de la Federación y con motivo de una solicitud de suspensión del acto reclamado promovida en amparo directo. Secretario, procedemos a dar cuenta de los antecedentes del proyecto en mención. Sí. Mediante escrito ingresado en la oficialía de partes de este tribunal, compareció la autoridad demandada en el juicio contencioso Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, interponiendo por conducto de esta autoridad responsable
demanda de amparo directo en contra de una resolución a recurso de revisión dictada por el Pleno que confirmó la sentencia definitiva, una sentencia definitiva pronunciada por Sala Unitaria, que a su vez reconoció la validez de la resolución negativa ficta configurada respecto del pago de facturas por prestación de servicios de radiodifusión. Atento a lo anterior, propongo a este Pleno negar la suspensión de la ejecución del acto reclamado, toda vez que tanto el acto reclamado en el amparo, que lo es una resolución a recurso de revisión que confirmó la validez de la sentencia recurrida en la Sala Unitaria, así como esta última, que a su vez reconoció la validez de diversas resoluciones negativa ficta configuradas, son actos meramente declarativos y no son susceptibles de una suspensión, motivo por el que debe negarse la suspensión solicitada en el amparo directo. Eso es la propuesta y se abre a discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional con los magistrados presentes. Magistrado Edgar Uniza Laniz, ¿algún comentario al respecto? No, ninguno. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario? De acuerdo con el proyecto. Considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el tema en mención, secretario, por favor, procedemos a tomar votación correspondiente. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? En favor del proyecto. Sí, le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 042-2021, diagonal 1 romano -A, en auxilio del Poder Judicial de la Federación con motivo de amparo directo. Por último, y toda vez que no existen programados asuntos a tratar en los puntos número 8 de asuntos administrativos y asuntos generales en el punto número 9, por tanto y en desahogo del último punto del orden del día, que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 12 del día con 40 minutos del día 12 de mayo de 2022. Declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.